¿Sabías que hay pecados sexuales tan graves en la Biblia Sagrada que Dios mismo los llamó abominaciones? Y que uno de ellos puede cerrar por completo las puertas del reino de Dios si no hay arrepentimiento verdadero? Sí, suena fuerte, pero es la verdad. El problema es que casi nadie habla de esto. Las iglesias lo suavizan, el mundo lo celebra, y millones de almas están cayendo en trampas espirituales sin siquiera darse cuenta. En este video te voy a revelar los 4 pecados sexuales más peligrosos que existen, condenados directamente por la palabra de Dios. No estoy hablando de moralismo ni de religiosidad, estoy hablando de consecuencias reales, destrucción espiritual, ruina emocional, enfermedades físicas y separación total de la presencia del Espíritu Santo, especialmente el 4º pecado. Ese es el más oscuro, el más perturbador, y muchos ya lo han normalizado sin saber que están caminando hacia su propia perdición. Pero no todo está perdido, porque también vamos a hablar del mensaje de perdón y restauración, del inmenso poder de Dios para levantar incluso al más caído. Si tú alguna vez fallaste en esta área, y créeme, muchos lo han hecho, este video va a ser una luz en medio del caos. Vamos a desenterrar verdades que han sido ocultas por siglos, y lo vamos a hacer con base en la Biblia Sagrada, con ejemplos reales, con una visión profética de lo que está ocurriendo hoy. Así que quédate hasta el final, porque este contenido puede salvar tu alma, restaurar tu identidad y encender un fuego nuevo en tu relación con Dios. Y si sientes que esto es para ti, ya te lo digo, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque vienen muchos más temas que van a transformar tu vida desde adentro hacia afuera. El propósito divino de la sexualidad. Desde el principio de los tiempos, cuando todo era caos y oscuridad, Dios habló. Su palabra trajo luz, orden, vida y propósito. Dentro de ese diseño celestial, la sexualidad no fue un accidente ni una concesión a los impulsos humanos. Fue y sigue siendo un regalo sagrado, creado por el mismo Dios con una intención clara y sublime: unir, santificar y reflejar su gloria a través del vínculo del matrimonio. No estamos hablando de algo banal o carnal, sino de una expresión profunda de amor, fidelidad y compromiso, pensada para desarrollarse exclusivamente entre un hombre y una mujer en el marco del pacto matrimonial. Qué hermoso es entender que la intimidad no es solo física, sino espiritual, que en ella se revela parte del misterio del reino de Dios, ese que nos llama a caminar en santidad. Sin embargo, en un mundo que ha distorsionado todo lo que toca, el sentido original de la sexualidad fue siendo enterrado bajo capas de lujuria, egoísmo y confusión. Hoy en día, pareciera que se habla más de placer que de propósito, más de deseo que de destino, pero la Biblia Sagrada nos recuerda que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, y que cada acto, incluso los más íntimos, deben reflejar la luz del poder de Dios. Cuando la sexualidad se vive dentro del diseño divino, no solo se honra al Creador, sino que también se construyen familias fuertes, sociedades saludables, y se experimenta una dimensión profunda de unidad que trasciende lo físico. Es literalmente un acto de fe, una forma de adoración. Dios no creó la sexualidad como una fuente de vergüenza ni como un campo de batalla emocional. Al contrario, Él la pensó como una celebración del amor puro, como una danza sagrada entre dos almas que han hecho un pacto eterno ante su presencia. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que ese vínculo no solo es entre dos personas, sino también con Dios mismo. Es una cuerda de 3 hilos que no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4:12. Por eso cuando el enemigo intenta corromper esta área, no solo ataca la carne, ataca la fe, la identidad y la visión eterna que el Señor sembró en nuestro corazón. Es por eso que debemos permanecer vigilantes, con los ojos fijos en la palabra de Dios y los oídos atentos a su dirección. No es casualidad que los ataques más feroces del enemigo estén dirigidos a la sexualidad. Él sabe que al corromperla, desordena toda la estructura espiritual de una persona, porque cuando alguien cae en prácticas fuera del diseño divino, comienza un lento proceso de separación de la presencia de Dios. Viene la culpa, la vergüenza y muchas veces el silencio. Pero Dios, en su infinita misericordia,
siempre llama, siempre busca, siempre ofrece una salida para el que desea caminar en obediencia. La salvación no es solo para el alma, es también para el cuerpo, para los pensamientos, para los deseos. Es una restauración total. Por eso, hablar de sexualidad desde una perspectiva espiritual no es moralismo, es una expresión del amor redentor de Jesucristo. Y así, al comprender el verdadero propósito divino de la sexualidad, se nos abre un panorama completamente nuevo. Ya no se trata solo de evitar el pecado, sino de abrazar un llamado más alto. Vivir conforme a la voluntad de Dios en todas las áreas, incluyendo la íntima. Eso incluye cultivar una vida de oración constante, pidiendo sabiduría para tomar decisiones puras, discernimiento para huir de las tentaciones, y fuerza para permanecer firmes en un mundo que constantemente nos empuja a ceder. Como dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en esa promesa se encuentra la clave para avanzar hacia el siguiente punto, donde veremos qué sucede cuando ese diseño sagrado es quebrantado. Los 4 pecados sexuales condenados por la Biblia. A lo largo de las páginas de la Biblia Sagrada, se nos revelan advertencias claras, directas y contundentes sobre el uso indebido de la sexualidad. No se trata de normas frías ni de imposiciones religiosas, sino de un llamado del Espíritu Santo a cuidar aquello que fue creado con un propósito santo. Cuando la sexualidad se desvía del diseño original de Dios, se transforma en un instrumento de destrucción espiritual. Entre tantos errores que la humanidad ha cometido, hay 4 pecados sexuales que resplandecen por su gravedad, por el nivel de corrupción que generan, y por el tipo de juicio que atraen del cielo. Son como puertas abiertas al enemigo que, una vez cruzadas, pueden traer consecuencias devastadoras, aunque, como veremos más adelante, también pueden ser redimidas por el poder de Dios si hay arrepentimiento genuino. El primero de ellos es el adulterio. A los ojos de muchos, es apenas un desliz, una aventura pasajera, pero delante de Dios, es una traición al pacto más sagrado entre 2 personas. Jesús mismo fue radical cuando habló de esto. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. El adulterio destruye la confianza, hiere el alma de quienes lo sufren, desestabiliza familias enteras y abre brechas profundas en el espíritu. Es un acto que no solo viola un compromiso humano, sino que rompe una promesa hecha ante el Señor. Y lo peor es que muchas veces comienza en el pensamiento, en esa mirada prolongada, en ese mensaje oculto, en esa conversación que no deberíamos tener. Por eso, la oración diaria, la vigilancia de la mente y la disciplina del corazón son armas poderosas contra este mal. Luego está la fornicación, otro pecado que ha sido tan normalizado por el mundo que a veces cuesta siquiera identificarlo. Se refiere a toda relación sexual fuera del matrimonio. Puede parecer inocente, especialmente cuando hay amor de por medio, pero la palabra de Dios es clara. El sexo fue creado para ser vivido dentro del matrimonio, bajo la bendición divina. Cuando alguien se entrega fuera de ese marco, está banalizando un acto profundamente espiritual. En 1 Corintios 6:18, el apóstol Pablo dice, «Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica, contra su propio cuerpo peca». Es decir, este pecado tiene consecuencias internas, afecta la identidad, la percepción del valor propio y la conexión con la fe. Se pierde la sensibilidad espiritual, se entra en una niebla donde todo parece permitido, y el alma se va vaciando poco a poco. El tercer pecado sexual condenado por la Escritura es más profundo y oscuro, la prostitución y la lujuria desenfrenada. Aquí, ya no hablamos solamente de error, sino de una distorsión total del propósito divino. La prostitución cosifica el cuerpo, lo convierte en mercancía, y destruye la dignidad que Dios dio a cada ser humano. Pero más allá del acto físico, la lujuria se esconde en pensamientos, imágenes, conversaciones y deseos incontrolables. Se vuelve una esclavitud. En muchos casos, abre las puertas a la idolatría,
porque lo que debería ser una expresión de amor termina siendo un culto al placer. Y la idolatría, según las profecías bíblicas, es uno de los pecados que más aleja al hombre del reino de Dios. ¿Cómo se libera uno de eso? Solo con una rendición total a Jesús Cristo, buscando diariamente su rostro, y llenando la mente con la palabra de Dios en lugar de basura emocional o sexual. Finalmente, llegamos al cuarto y más grave de todos, el incesto y el bestialismo. Sí, aunque parezca increíble, estos actos son mencionados y condenados abiertamente en la Biblia, particularmente en Levítico 18. Dios los llama abominaciones. ¿Por qué son tan graves? Porque no solo violan el orden moral, sino que destruyen el orden natural y espiritual. Son actos que gritan contra el cielo, que manchan la tierra, y que corrompen la imagen misma de Dios en el hombre. Son señales de una humanidad que ha perdido el rumbo por completo, de sociedades que, como Sodoma y Gomorra, caminaban directo hacia el juicio divino. Estos pecados son reflejos de una ceguera espiritual total, de una desconexión absoluta con la vida eterna ofrecida por Cristo. En Romanos 1, Pablo habla de los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es un estado de decadencia que solo puede ser revertido por un encuentro radical con el Espíritu Santo. En cada uno de estos pecados, lo que está en juego no es solo la moral, sino la conexión con el cielo. Son conductas que nos alejan del propósito eterno, nos roban la paz y nos ciegan a la voz del Señor. Pero hay algo que nunca debemos olvidar. Por más profunda que sea la caída, la gracia de Dios es más profunda aún. A medida que vamos entendiendo las consecuencias de estos errores, avanzamos hacia una verdad aún más poderosa, el mensaje de perdón, restauración y redención que Dios ofrece a todo aquel que se humilla y regresa a Él. Vamos a explorar eso a seguir. Consecuencias espirituales, físicas y sociales de los pecados sexuales. Nadie peca sin consecuencias. Esa es una verdad que el tiempo y la experiencia se encargan de recordar una y otra vez. En el caso de los pecados sexuales, esas consecuencias son especialmente devastadoras porque no solo afectan al individuo, sino a todo su entorno, familia, comunidad, incluso generaciones enteras. Cuando se viola el propósito sagrado de la sexualidad, el alma comienza a quebrarse en silencio. Uno puede esconder sus actos de los ojos humanos, pero jamás puede escapar del testimonio del propio espíritu. Y es que todo lo que se hace en la carne también deja huellas en el alma. El Espíritu Santo, que habita en quienes le han entregado su vida a Jesús Cristo, comienza a entristecerse. Su voz se vuelve más tenue, el discernimiento se nubla, la presencia de Dios ya no se siente igual, y de pronto, algo se apaga por dentro, algo que antes era fuego vivo. Las consecuencias espirituales no son siempre visibles al principio, pero con el tiempo se vuelven evidentes. La persona que antes buscaba la presencia de Dios con hambre y devoción, ahora evita orar. Su Biblia se llena de polvo. El gozo de la salvación se reemplaza por un peso constante de culpa. En muchos casos, aparece una especie de doble vida. Por fuera, todo parece normal, pero por dentro, hay una batalla entre lo que se sabe que está mal y lo que no se logra soltar. Este estado de tensión espiritual no es simplemente una fase, es el resultado directo de vivir en desobediencia a la palabra de Dios. Pero hay algo más profundo aún. El pecado sexual endurece el corazón, y cuando el corazón se endurece, el reino de Dios comienza a parecer una fantasía lejana en lugar de una realidad presente. Además, hay consecuencias físicas que son imposibles de ignorar. En el plano más evidente, muchas prácticas sexuales irresponsables y fuera del matrimonio abren las puertas a enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y traumas emocionales profundos. Pero más allá de eso, existe un desgaste del cuerpo mismo. La persona que vive en fornicación constante, en adicción a la pornografía o en relaciones ilícitas, suele experimentar un agotamiento crónico, una sensación de vacío, insatisfacción persistente, ansiedad, insomnio y pérdida de vitalidad. ¿Por qué? Porque fue creada para vivir en santidad, y cuando se aleja de ese diseño, todo el sistema
cuerpo, mente y espíritu, entra en desequilibrio. Y no se trata de castigo, sino de una ley espiritual. Lo que uno siembra, eso también cosechará. Gálatas 6:7. La desconexión con la vida eterna comienza en lo físico, pero termina arrastrando todo el ser. En el plano social, las repercusiones no son menos intensas. Hogares destruidos, hijos referentes sólidos, matrimonios que se derrumban por infidelidades, amistades que se rompen, comunidades que pierden su tejido moral. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Que muchos de estos comportamientos hoy son promovidos como normales, como libertad. Pero lo que el mundo llama libertad, muchas veces es simplemente esclavitud disfrazada. Esclavitud al deseo, a la validación externa, al hedonismo sin propósito. Las profecías bíblicas ya nos advertían de esto, que en los últimos tiempos, los hombres llamarían a lo malo bueno y a lo bueno malo. Isaías 5:20. Y esa inversión de valores está destruyendo sociedades desde adentro, porque una comunidad que pierde la pureza también pierde la visión, y sin visión, el pueblo se extravía. Proverbios 29:18. Sin embargo, incluso en medio del dolor y las ruinas que estos pecados dejan a su paso, hay un faro encendido por el poder de Dios. Él no abandona, Él no cancela, Él no desecha. Aunque hayas caído 1,000 veces, si te levantas con humildad, si clamas con lágrimas, si tomas tiempo en la presencia del Señor, aún hay esperanza. El arrepentimiento no es solo una emoción, es una decisión, es un acto de guerra espiritual. Es decirle al pecado, ya no mandas sobre mí. Es volver a caminar con Jesús Cristo, no desde la perfección, sino desde la dependencia total de su gracia. Porque cuando uno se arrepiente de corazón, no solo cambia de dirección, cambia de naturaleza. Y eso abre el camino para que Dios no solo sane, sino que restaure todo lo que fue destruido. Y es precisamente eso lo que veremos a continuación, el mensaje de perdón y restauración. Después de hablar de los pecados sexuales y sus consecuencias, muchos podrían sentir el peso del juicio, la culpa que ahoga, el silencio incómodo del alma. Pero aquí es donde el mensaje del Evangelio se vuelve aún más poderoso, porque el mismo Dios que condena el pecado es el que abre sus brazos para recibir al pecador que se arrepiente. ¡Qué belleza incomprensible hay en esto! El poder de Dios no solo está en juzgar con justicia, sino en restaurar con amor. Y no se trata de restaurar más o menos, no. Él hace nuevas todas las cosas. 2 Corintios 5:17. Eso incluye tu mente, tu cuerpo, tu alma, tus deseos, tu historia. Nada está tan roto que el Señor no pueda rehacerlo desde cero. Ese es el corazón del reino de Dios. No solo justicia, sino redención. No solo normas, sino compasión. No solo advertencias, sino promesas de vida eterna para el que vuelve a casa. Muchos no se acercan a Dios por miedo, miedo al rechazo, miedo a no ser perdonados, miedo a no ser lo suficientemente puros. Pero la Biblia Sagrada está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que cayeron y fueron levantados. David cometió adulterio y fue restaurado. La mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio fue perdonada por Jesús con una frase que retumba hasta hoy. Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Juan 8:11. Esa es la esencia del Evangelio de la salvación. Un amor que no aprueba el pecado, pero que jamás rechaza al pecador arrepentido, porque el Espíritu Santo no vino a condenar, sino a convencer. Y una vez convencidos, si nos rendimos, somos cubiertos por la gracia. Y qué gloriosa es esa gracia. Ella no solo nos limpia, nos capacita para vivir en santidad. El arrepentimiento verdadero es el punto de partida, no un simple «lo siento», sino una transformación interna que se refleja en decisiones nuevas, caminos nuevos, amistades nuevas, hábitos nuevos. Es entonces mirar el pasado con humildad, pero caminar hacia el futuro con esperanza. No es fácil, a veces es doloroso soltar ciertas cadenas, pero cuando uno se entrega de verdad al Señor, Él responde, no con frialdad, sino con ternura, no con reproche, sino con consuelo. Y a través de la oración, día tras día, comienza un proceso milagroso de sanidad. Hay poder en arrodillarse en lo secreto,
como dice Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Ahí, en el silencio, en la intimidad con Dios, muchas veces ocurre la restauración más profunda. Y no estás solo en esto. La restauración sexual no es un camino de un día, ni una experiencia mágica. Es un proceso, pero es un proceso acompañado. Dios pone a personas, líderes, hermanos de fe, recursos, momentos divinos, para ayudarte a reconstruir tu identidad, porque muchos que caen en pecado sexual no solo pierden su conexión con Dios, también pierden su sentido de valor. Se sienten sucios, indignos, rechazables. Pero Jesús dice en Isaías 1:18, aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes verte limpio, libre, nuevo? Él sí puede, porque lo que tú ves como ruinas, Él lo ve como terreno fértil para hacer algo glorioso. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No solo confronta, sino que también levanta. Y así, al recibir este mensaje de perdón y restauración, el alma comienza a respirar otra vez. La fe se activa, el gozo regresa, la intimidad con el Espíritu Santo se restaura poco a poco, y con cada paso, uno se da cuenta de que lo que parecía el final era apenas el comienzo de una nueva historia con Dios. Pero aún hay algo más que debemos observar con atención, el contexto en el que vivimos. Porque mientras muchos reciben esta gracia y restauración, el mundo a nuestro alrededor sigue hundiéndose más y más en la oscuridad, y la profecía bíblica ya nos advirtió sobre eso. Así que en el próximo punto, veremos una verdad inquietante, pero urgente, reflexión profética sobre los tiempos actuales. Hay momentos en que basta abrir los ojos espirituales para notar que algo muy serio está ocurriendo en el mundo. No se trata solo de una crisis moral, cultural o política. Es una batalla espiritual cada vez más intensa, una señal clara de que estamos viviendo en los tiempos profetizados. Las profecías bíblicas, escritas hace miles de años, están cumpliéndose ante nuestros ojos con una precisión que estremece, y una de las áreas más afectadas por este colapso espiritual es precisamente la sexualidad. Como en los días de Sodoma y Gomorra, lo que antes era vergüenza, ahora es motivo de orgullo. Lo que antes era pecado, hoy es celebrado. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Que muchos dentro de la iglesia han comenzado a callar, a aceptar, a normalizar lo que Dios condena. Pero el Espíritu Santo sigue hablando, y susurra al oído de quienes aún desean caminar en santidad. Vuelve a mí. La historia se repite. Así como Sodoma ignoró las advertencias y se entregó a una vida desordenada, nuestra generación avanza hacia el mismo abismo. Jesús mismo dijo en Lucas 17:28-30 que antes de su regreso, el mundo estaría como en los días de Lot. ¿Qué pasaba en esos días? Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, pero al mismo tiempo, había perversión sexual, violencia, injusticia y una ceguera espiritual que les impedía reconocer el juicio que se avecinaba. ¿No es eso exactamente lo que vemos hoy? Se promueve la libertad sexual como un derecho absoluto, pero no se habla de las consecuencias espirituales. Se protege el placer, pero se descuida el alma. Se descarta la palabra de Dios como algo anticuado o opresivo, mientras la humanidad se hunde en su propio vacío interior. Y esto no es una exageración, es una advertencia urgente. Dios no ha cambiado, su santidad sigue siendo la misma, su diseño para la familia, la sexualidad, el amor, permanece intacto, pero su paciencia tiene un límite. En Romanos 1 Pablo describe a una generación que rechazó a Dios, cambió la verdad por la mentira, y fue entregada a pasiones vergonzosas, no porque Dios se alejara, sino porque ellos eligieron vivir sin Él. Y cuando el hombre se desconecta de su Creador, se desconecta también de su propósito, de su valor, de su eternidad. Pierde el rumbo, pierde la visión, pierde la vida eterna que solo se encuentra en Jesús Cristo. Y por eso, más que nunca, necesitamos volver a la oración genuina, al clamor sincero, a la búsqueda desesperada por la presencia de Dios, no como ritual, no por miedo, sino por amor, porque sin su guía no hay futuro.
Este tiempo que estamos viviendo no es uno más. Es un tiempo decisivo, un tiempo donde se están definiendo destinos eternos. No es exagerado decir que muchas almas están a punto de perderse, no porque Dios no las ame, sino porque han endurecido tanto su corazón que ya no pueden escuchar su voz. Pero también es un tiempo de avivamiento personal, de arrepentimiento profundo, de regresar al secreto con Dios y decir, aquí estoy, restaura mi casa, restaura mi mente, restaura mi sexualidad, restaura mi fe. Es un tiempo donde los que aún aman la verdad deben alzar su voz con valentía, no con condenación, sino con compasión, mostrando el camino de regreso, porque sí, aún hay esperanza, aún hay salvación disponible, aún el poder de Dios está activo para transformar vidas por completo. Y tú estás leyendo esto no por casualidad, sino porque Dios te está llamando. No importa cuán lejos hayas ido, no importa lo que hayas hecho, este es el momento de abrir los ojos, de escuchar la voz del Espíritu Santo, de abrazar la Biblia Sagrada como tu mapa de vida y de caminar en dirección contraria al mundo. Como dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esa voluntad incluye tu pureza, tu propósito, tu eternidad. No te distraigas, no duermas. Es hora de despertar, porque el tiempo es corto, pero el amor de Dios sigue siendo inmenso. Después de todo lo que escuchaste, quiero preguntarte algo. ¿Cuál de estos pecados sexuales crees que más ha corrompido a nuestra generación? Déjalo en los comentarios. Quiero leerte, quiero orar por ti, y quiero que este canal sea un espacio de restauración real. Si este video te habló al corazón, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ni una sola revelación. Estamos apenas comenzando una serie de contenidos que van a sacudir tu fe, despertar tu espíritu y alinearte con el propósito eterno de Dios. Y no te vayas sin ver el próximo video recomendado, donde revelamos secretos bíblicos que muchos han ignorado por años. Dale clic, y que el Espíritu Santo siga guiando cada paso de tu jornada. Nos vemos en el próximo video, y que la gracia y el poder de Dios te acompañen siempre.